En las primeras páginas de la historia sagrada, cuando aún resonaban en el aire los pasos expulsados del Edén, comenzó un nuevo capítulo en la travesía humana. Génesis 4 se abre como un amanecer incierto, una era en la que el hombre y la mujer, ahora enfrentados al mundo exterior, buscan reconstruir su vida sobre la tierra que Dios les entregó. Ya no están rodeados por la perfección del paraíso, sino por la aspereza de un suelo que recuerda la fragilidad de la desobediencia. Sin embargo, también por la dulce promesa de que la vida continúa, y que la misericordia de Dios se despliega incluso más allá de los límites del Edén. En este capítulo, el soplo de Dios se extiende hacia una nueva generación. Nacen Caín y Abel, dos hermanos, dos caminos, dos corazones que palpitan bajo la mirada eterna del Creador. Sus vidas serán el escenario donde la humanidad dará sus primeros pasos en el vasto territorio de la libertad, la responsabilidad y las decisiones que forjan el destino. Abel, pastor de ovejas, ofrece el fruto más tierno de su rebaño. Caín, labrador de la tierra, presenta los frutos que él mismo cultivó. Ambos se acercan a Dios con manos distintas, pero con anhelos similares. Sin embargo, el misterio del corazón humano, ese que apenas empieza a revelarse, dará un giro inesperado. Génesis 4 no es solo la historia del primer altar levantado por el hombre, sino también la del primer conflicto entre hermanos, de la primera herida que nace no en el cuerpo, sino en el alma, la envidia. Aquí observamos cómo una emoción silenciosa puede transformarse en tormenta, como una sombra en el corazón puede oscurecer la razón y abrir las puertas al dolor más antiguo de la humanidad, la violencia entre aquellos que deberían amarse. Pero en esta narración, Dios no se queda distante. Él pregunta, Él advierte, Él llama al arrepentimiento antes de que la tragedia ocurra. Y cuando el pecado intenta dominar a Caín, Dios le habla con ternura y firmeza, recordándole la libertad que aún tiene para elegir la luz. Es una escena que resuena en cada generación, la voz divina invitándonos a dominar aquello que amenaza con dominarnos. Y aun cuando la elección se inclina hacia el dolor, incluso cuando la sangre del inocente clama desde la tierra, la misericordia de Dios vuelve a brillar. Porque el Señor no abandona al culpable a su destino, sino que lo enfrenta, lo protege y le marca un camino hacia la vida. Génesis 4 es, así, la historia de un juicio justo y de una compasión insondable, que abraza incluso a aquel que ha caído más profundamente. Con este capítulo, la humanidad comienza a poblar la tierra, la historia sigue, la esperanza continúa, y Dios permanece. Entre ciudades que nacen, generaciones que crecen y manos que aprenden a construir, el plan divino avanza, misterioso y firme, recordándonos que aun en los lugares donde abunda el error humano, la gracia de Dios nunca deja de escribir caminos nuevos. Prepárate para entrar a un relato que revela la complejidad del corazón humano y la paciencia infinita del Creador. Génesis 4 no es solo un episodio antiguo, es un espejo del alma humana y un recordatorio de que, aun fuera del Edén, Dios sigue caminando con nosotros. La historia de Caín y Abel entre la sombra y la promesa. En los albores de la humanidad, cuando el eco de la expulsión del Edén aún resonaba en la memoria del viento, Adán y Eva caminaban sobre una tierra nueva, una tierra donde la gracia de Dios seguía brillando, pero donde el peso de sus decisiones comenzaba a moldear su destino. Allí, en la fragilidad de un mundo recién herido por la desobediencia, nació el primer hijo de la historia, Caín. Su nombre, pronunciado con asombro y esperanza, marcaba el inicio de una nueva etapa en el linaje humano. Poco después llegó Abel, y con él la suavidad del pastor, la inocencia del hombre que escucha los susurros de las colinas y el murmullo sereno de los rebaños. Caín trabajaba la tierra, una tierra que ahora respondía con espinas y cansancio, mientras Abel caminaba entre las ovejas como quien vive en armonía con el pulso del Creador. Eran hermanos, hijos del mismo vientre, pero portadores de dones distintos. Caín, con manos firmes y mirada inquieta. Abel, con un corazón que latía al ritmo de la adoración. Ambos crecieron bajo la luz de un cielo que les recordaba, día tras día, la cercanía de un Dios que no había dejado de mirar a la humanidad con compasión. Llegó entonces el día sagrado de presentar ofrendas ante el Señor. Era un acto que no se limitaba a entregar frutos o animales, era el latido del alma, el testimonio de la relación entre el
hombre y su creador. Caín llevó aquello que la tierra le dio, frutos, cosechas, el resultado de su esfuerzo. Abel, en cambio, escogió lo mejor de su rebaño, lo primogénito, lo más puro y perfecto. Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pues era reflejo de un corazón entregado, una adoración completa, sincera, desprendida. Pero la ofrenda de Caín no halló la misma gracia. No por falta de valor en lo material, sino por la sombra que comenzaba a obscurecer el interior del hombre. La herida del rechazo prendió fuego en el pecho de Caín. La envidia germinó, silenciosa, venenosa, como una serpiente que anida en los pensamientos más íntimos. Dios, en su infinita misericordia, habló al corazón del hombre: ¿por qué te enfureces? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si obraras bien, podrías elevarte, pero si no, el pecado acecha a la puerta y desea dominarte. Tú debes dominarlo. Fue una advertencia divina, una luz en medio de la tormenta que se formaba dentro de él. Pero Caín eligió escuchar otra voz, la voz amarga del resentimiento. Un día, con palabras suaves y una sonrisa oculta entre sombras, Caín invitó a Abel al campo. La brisa soplaba tranquila, como si el mundo ignorara la tragedia que estaba a punto de escribirse en la historia humana. Y allí, lejos de los ojos de sus padres, lejos del altar, lejos de la voz de Dios, Caín levantó su mano contra su hermano. El primer derramamiento de sangre tocó la tierra, y el primer eco del dolor humano se elevó al cielo. Entonces habló Dios: ¿dónde está Abel, tu hermano? Pero Caín, endurecido, respondió con la frase que se convertiría en símbolo de la ruptura moral del hombre: ¿soy acaso el guardián de mi hermano? La sangre de Abel clamaba desde la tierra, y su grito fue escuchado por aquel que ve todo, por aquel que no abandona la justicia ni olvida la dignidad de cada vida creada. Dios declaró juicio sobre Caín. La tierra que antes daba fruto a su esfuerzo ahora se convertiría en adversaria, sería errante, nómada, un caminante sin reposo. Y Caín temió el castigo, temió el peso de su crimen sobre el mundo y sobre su propio futuro. Pero incluso en medio de su condena, la misericordia divina brilló. Dios puso una marca sobre él, no de condena, sino de protección, para que nadie lo destruyera. Incluso en la caída más profunda, Dios mostraba que su justicia jamás está divorciada de su compasión. Caín partió entonces hacia la tierra de Nod, lejos del hogar, lejos del Edén, lejos de la inocencia perdida. Allí comenzó una nueva vida, construyó una ciudad y tuvo un hijo. La humanidad continuó su historia, marcada por luces y sombras, pero siempre acompañada por la presencia de un Dios que no abandona su creación. Mientras tanto, Adán y Eva recibieron a un nuevo hijo, Set. Un rayo de esperanza, un hilo de redención en la trama de un mundo que comenzaba a aprender el peso del pecado, pero también la profundidad de la gracia. A través de Set y su descendencia, los hombres empezaron nuevamente a invocar el nombre del Señor, buscando su rostro, su guía, su amor eterno. Así concluye este capítulo de la historia humana, un relato donde la fragilidad del corazón humano se enfrenta a la santidad divina, donde la envidia siembra muerte, pero la misericordia de Dios siembra futuro. Un recordatorio eterno de que somos guardianes de nuestros hermanos, portadores del don de la vida y testigos de un Dios que, aun cuando erramos, sigue abriendo caminos de esperanza. Génesis 4 no es solo la historia trágica de Caín y Abel, es un espejo antiguo que revela la esencia misma del corazón humano. En sus líneas se entrelazan la esperanza del comienzo, la fragilidad de nuestras emociones, y el anhelo eterno de Dios de acercarse a su creación aun cuando ésta se aparta de él. Caín y Abel representan dos caminos posibles para la humanidad, el camino de la ofrenda sincera y el camino del corazón dividido. Pero más allá del sacrificio, Dios mira la intención, la profundidad, la verdad que cada ser humano guarda en lo íntimo. La historia nos recuerda que ante Dios no bastan los actos externos. Él busca almas que se presenten con honestidad, sin máscaras ni justificaciones. Cuando la envidia nace en el corazón de Caín, vemos el primer destello de la lucha interna que cada persona enfrenta, el duelo entre la luz y la sombra, entre el dominio propio y el impulso. Dios, con ternura infinita, lo previene,
El pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Esta advertencia es también un susurro para toda la humanidad. Siempre existe la posibilidad de elegir el bien, aun cuando la tentación esté cerca, aun cuando la emoción oscura ya haya comenzado a levantarse dentro de nosotros. El acto de Caín parece romperlo todo. Pero incluso en ese momento, cuando la vida clama desde la tierra y la violencia marca por primera vez la historia humana, Dios no responde con destrucción. En su lugar, responde con un amor que sorprende. Coloca una señal sobre Caín, no para condenarlo, sino para protegerlo. Es un acto de misericordia tan profundo que desafía nuestra lógica humana. Dios demuestra que su justicia nunca está desligada de su compasión, y que aun cuando el ser humano falla de manera dolorosa, Él sigue viendo un hijo al que se puede redimir. Génesis 4 es, por lo tanto, un recordatorio eterno de que Dios no abandona. Él acompaña incluso a quienes se alejan, ofrece nuevas oportunidades, y extiende una gracia que alcanza lugares donde ni siquiera la culpa se atreve a entrar. También nos enseña que cada vida tiene valor, que cada acción deja huella, y que la responsabilidad y el amor fraterno son cimientos esenciales para construir un mundo más digno. Finalmente, el capítulo termina con un rayo de esperanza, el nacimiento de Set y el inicio de una generación que vuelve a invocar el nombre del Señor. La historia comienza con dolor, sí, pero culmina con esperanza. Es así como Dios escribe la historia humana, nunca con un punto final de condena, sino con una puerta abierta hacia el regreso, la reconciliación y la restauración. Génesis 4 es un llamado a mirar hacia adentro, a reconocer el valor de cada vida humana, y a confiar en un Dios que acompaña incluso en los caminos más oscuros, revelando que su amor siempre busca sanar, rescatar y comenzar de nuevo. Amado Dios, Padre de toda vida y de toda historia, hoy elevo mi corazón en gratitud por las enseñanzas que nos has dejado en el capítulo 4 del Génesis. Gracias, Señor, porque aun cuando la humanidad dio sus primeros pasos entre luchas, celos y equivocaciones, tú permaneciste presente, guiando, advirtiendo y hablando con amor a tus hijos. Te doy gracias por la vida de Caín y Abel, por sus trabajos, sus ofrendas y por el simbolismo que encierra cada acto que realizaron. A través de ellos nos recuerdas que tú miras el corazón antes que cualquier gesto externo, que tu mirada no se detiene en la forma, sino en la intención profunda que acompaña cada ofrenda que presentamos ante ti. Gracias, Dios misericordioso, porque aún frente al primer pecado entre hermanos, no retiraste tu presencia. Tú hablaste a Caín con ternura y verdad, invitándolo a dominar sus impulsos, a elegir el camino de la vida, y aunque él no escuchó, tú no dejaste de acompañarlo. Gracias porque nos enseñas que incluso en nuestros desvíos, no nos abandonas, que tu justicia siempre va unida a tu amor, y tu corrección siempre viene envuelta en misericordia. Te agradezco, Señor, por el sello de protección que pusiste sobre Caín, recordándonos que tu gracia alcanza incluso a quienes se apartan, y que tu misericordia es más grande que nuestro pecado. Gracias por enseñarnos que nadie está fuera de tu alcance, y que la esperanza siempre renace donde tu voz se hace oír. Gracias por el nacimiento de Set, símbolo de renovación, de restauración y de una nueva oportunidad para la humanidad. A través de él nos muestras que tu plan continúa, que tu propósito sigue su curso y que tu luz no se extingue aunque el mundo atraviese sombras. Padre amado, gracias por ser un Dios que habla, corrige, guía y protege, un Dios que nunca deja de amar aunque la humanidad tropiece. Ayúdanos a ofrecerte siempre lo mejor de nuestro corazón, a dominar aquello que intenta alejarnos de ti y a caminar cada día en la luz de tu voluntad. Con humildad y gratitud te entrego esta oración, confiando en que tu amor sigue escribiendo nuestra historia. Amén. Dale me gusta, comparte y no olvides suscribirte para mantenerte al día con tu canal El Pan de Cada Día.